Human Soul. Jesús resucitó de la muerte en un cuerpo. ¿De espíritu invisible? Apologistas, Norman Geisler y Thomas Howe explican. Una lectura basada en la resurrección. ¿De Jesús en cuerpo o espíritu? Todo se basa en interpretaciones literales de las palabras según aparecen en el contenido bíblico. Aunque parece fácil interpretar que Jesús resucitó en espíritu, que se sentó a la diestra del Padre y que vendrá de forma visible al final de los tiempos, los ángeles son espíritus y pueden manifestarse en cuerpo. La cristiandad histórica enseña que Jesucristo levantó su cuerpo humano, de carne y hueso. En lugar de esto, la sociedad Watchtower asegura que Jesús no se levantó en su cuerpo, humano y físico, sino como un espíritu invisible, el arcángel Miguel. Ellos afirman, al ser resucitado para vivir en el cielo, llegó a ser un espíritu dador de vida. Así es que, si Jesús dio su vida humana, incluso su cuerpo carnal como un rescate por la humanidad, no es posible que haya sido levantado de entre los muertos como humano, con su cuerpo de carne y sangre. Por lo tanto, Dios debió deshacerse milagrosamente de ese cuerpo. El conocimiento que lleva a vida eterna, 1995. p. 68. Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, p. 1220. Despertad, 1973, pp. 3-4. Jesús entregó su vida porque su misión consistía en anunciar el reino de Dios. Su cuerpo no se entregó como sacrificio expiatorio. Su Padre no planeó su vida para morir y padecer todo el sufrimiento que soportó. En su resurrección llegó a ser un espíritu dador de vida. Es por eso que la mayor parte del tiempo fue invisible para sus fieles apóstoles. Ya no necesita un cuerpo humano. Se deshizo del cuerpo humano carnal, el cual Jesucristo entregó para siempre como sacrificio expiatorio por medio del poder de Dios. Cosas en las cuales es imposible que Dios mienta. pp. 332, 354. Por lo tanto, las pruebas indican que al Hijo de Dios se le conoció como Miguel antes de venir a la tierra y también se le conoce por dicho nombre desde su regreso al cielo, donde reside como el glorificado Hijo celestial de Dios. Razonamiento a partir de las Escrituras, 1989, p. 216. Romanos 10. 9 articula 2 requerimientos para la salvación. El primero es confesar a Jesús como Señor. El segundo requerimiento es creer que Dios levantó a Jesús de la muerte. De manera similar, el apóstol Pablo resume el Evangelio en 1 Corintios 15, 3-5. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a los 12. Pablo no solo manifiesta que uno de los argumentos principales del Evangelio es creer que Jesús se levantó de la muerte, sino que en el versículo 17 va más allá al afirmar que, si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Los cristianos han enseñado y defendido la doctrina de la resurrección por siglos, enseñando que Jesús se levantó físicamente con el mismo cuerpo humano con el que murió. Noten la correlación entre el cuerpo humano perecedero y el cuerpo humano resucitado y no perecedero, tal como se describe en 1 Corintios 15, 42-44. Así sucederá también con la resurrección de los muertos. Lo que se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio, resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad, resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Sí, hay un cuerpo natural, también hay un cuerpo espiritual. El término griego, soma para cuerpo, siempre se usa en las Escrituras para referirse a la naturaleza física. Del mismo modo, el término espiritual es utilizado en las Escrituras para denotar un comportamiento sobrenatural, no para referirse a la esencia de un ser espiritual. De este modo, la frase cuerpo espiritual en el pasaje anterior habla de un cuerpo físico sobrenatural, no un cuerpo de espíritu. Otro ejemplo del término espiritual refiriéndose a un
comportamiento sobrenatural se encuentra en 1 Corintios 2 y 15, donde leemos: En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. En ambos pasajes, la persona espiritual se está comportando de una manera sobrenatural, no transformándose de manera ontológica de una esencia humana a una esencia espiritual. Los testigos de Jehová no fueron los primeros en negar la resurrección corporal de Jesús. Durante la época de los apóstoles bíblicos, el movimiento herético del gnosticismo comenzó a invadir el cristianismo y floreció en los siglos II y III. El gnosticismo era una creencia esotérica que prometía la liberación del mundo material, al que veía como perverso en su totalidad. Esta liberación vendría por medio de la revelación del gnosis, conocimiento secreto del reino espiritual, divino y trascendente que únicamente los gnósticos poseían. El dualismo gnóstico enseñaba que la naturaleza espiritual era buena y que todo lo que tuviera que ver con el mundo físico material era malo. Por lo tanto, los gnósticos alegaban que Jesús no pudo haber sido completamente divino si poseyó un cuerpo humano físico. Como respuesta a esta herejía, Juan replicó: todo espíritu que reconoce que Jesucristo venido en cuerpo humano es de Dios. Todo espíritu que no reconoce a Jesús no es de Dios. 1 Juan 4, 2-3. Y prosiguió diciendo: han salido por el mundo muchos engañadores, que no reconocen que Jesucristo ha venido en cuerpo humano. El que así actúa es el engañador y el anticristo. 2 Juan 1, 7. Del mismo modo, Ignacio, quien vivió entre los años 35 y 107 después de Cristo, defendió la resurrección corporal de Cristo. Él fue pupilo de Juan, el apóstol bíblico, y estaba sirviendo como obispo de Antioquía cuando fue condenado por su fe en Jesucristo. Estando en camino a su martirio en Roma, Ignacio escribió 7 cartas que testifican acerca de la teología de los cristianos más antiguos. Capítulo 3. Cristo fue poseído de un cuerpo después de su resurrección. Pues yo sé que después de su resurrección él también seguía poseyendo un cuerpo de carne, y creo que sigue siendo así ahora. Yo sé que él tuvo un cuerpo no solo en su nacimiento y crucifixión, sino sé que también fue así después de su resurrección, y que sigue siendo así ahora, cuando, por ejemplo, se apareció a aquellos que estaban con Pedro, les dijo: tóquenme, pálpenme y vean que no soy un espíritu incorpóreo, pues un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Y así fue él, en la carne y a la vista de ellos, recibido hacia arriba por aquel que le envió, siendo que con esa misma carne vendrá otra vez, acompañado de gloria y poder. De Anthony C. Fathers, volumen 1, p. 87, Alexander Roberts and James. Danielsen, Ehrman's Publishing Company, 1969. Ciertamente, las Escrituras dan testimonio de este hecho cuando establecen que en Cristo toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal. Colosenses 2, 9. En Lucas 24, 37-39, se da este testimonio con respecto a la resurrección de nuestro Señor. Aterrorizados, creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó: ¿por qué les vienen dudas? Miren, mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu. No tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Argumentos en contra de una resurrección corporal.